Un poco Lula lo meó también. O sea, Milei habría que avisar cuando está en el país. Yo ya doy por sentado que está en Estados Unidos. Son unos forros. Argentina, un país. Fin. Hola a todos, todas y todes. Hemos llegado a junio. ¡Pará! ¿Estamos a 10 de junio? No, falta. No. Iba a decir que llevamos 6 meses de gobierno y que habíamos sobrevivido el primer semestre de Milei. ¿Quién sabe cuántos les quedan? El próximo es, claro, la próxima van a ser los 6 meses de Milei, sin aprobar ninguna ley. Claro, hagamos un balancecito de este primer semestre. Todavía no hay ninguna victoria legislativa y hay varios frentes que empiezan a mostrar los límites, principalmente con el dólar, con la liquidación de la cosecha, que es algo que venimos charlando hace bastante tiempo porque marcan a algún punto los límites que puede encontrar el modelo de Caputo, pero también se suma Sturzenegger al gobierno. Así que ahí hay una variable de incertidumbre en relación a lo que puede pasar o no. Y la renunció el jefe de gabinete. La crisis política, que esa sí la charlamos la semana pasada. Sí. Lo que no llegamos a charlar es la falta de GNC que dejó al país sin gas durante un día, a un país productor de gas. De repente, GNC, bye bye, adiós. Hay todo un quilombo con capital humano, hay coimas, ¿no? Giro de guita. Sí, corrupción hay. Corrupción para todos lados. Hay, no sé. Hay datos de inflación, hay problemas con el dólar, sobre todo, que ayer estuvo bastante picado eso. Viene picado desde que el Banco Central le bajó la tasa de interés, pero para hacer el resumencito de ordenarles a ustedes que están viendo del otro lado y quieren entender qué verga pasó en la Argentina en esta última semana, está también los datos de pobreza y está también, un montón de desequilibrios que si Massa estaba ahí gobernando con alambres, evidentemente Caputo le copió la estrategia y está ahí tratando de llegar efectivamente a ese segundo semestre que siempre venden como algo bueno y que los economistas sabemos que siempre son un poco más adversos esos segundos semestres. Hubo una nota en Infobae muy divertida. ¿Cuál de todas? ¿No la viste el domingo? ¿La de Pablo Buende? El título, sí. Sí. Pablo Buende, gran operador de los bancos. Que el título era empiezan los brotes verdes y hay optimismo por el segundo semestre, algo así. Sí, hay que ser garca en la vida. Sí, espectacular. O sea, yo creo que tenés que ser un poco cínico, como que lo escribís y decís, qué imbéciles. Como que si no, nadie realmente cree eso. O debes tener algún tipo de interés económico, ¿no? Bueno, pero digo, a la hora de escribir el título te lo tenés que tomar con humor porque si no sos un forro. Siempre está que en las redacciones uno puede decir, bueno, me lo cambió el editor, Eso es cierto. el de la portada, me cambió el título, pero cuando entras es el mismo título y de Pablo Buende uno no esperaría otra cosa igualmente, ¿no? Ha hecho lo mismo con Macri. Ha hecho lo mismo con Macri. No hay secretos y lo dice en Twitter, no sé. También hay cosas que, bueno, particularmente con él, que hay semanas en las que está más de acuerdo con el gobierno y otras que no, pero creo que es medio oscilante a los intereses de los bancos. Pero bueno, esa es otra discusión. Que los bancos a su vez fueron los que más ganaron. Y de hecho también está como el borrador de la recaudación de mayo y que aumentó mucho porque aumentaron mucho las ganancias en diciembre. Es terrible, como que los datos que van saliendo son todos los datos en la misma dirección, que me parece como lo más importante en este mar de malas noticias, entender cuál es el horizonte. Y el horizonte tiene que ver con un proceso de concentración, que es un proceso de concentración hacia capitales grandes. ¿Cualquier capital grande? No, los capitales grandes que se dedican o al mercado externo o al sistema bancario. Básicamente esos son los ganadores del modelo. Todas las medidas que van tomando son siempre, como que son muy coherentes con esa mira, tan coherentes que se rehúsan a repartir comida que compró el gobierno pasado. Así de coherentes son, por más que nos duela. Pero bueno, más allá de esa coherencia en la crueldad, hay cosas del propio modelo que no terminan de cerrar y creo que el dólar es evidencia de eso. Sí, o sea, hay un montón de problemas que se están empezando a concentrar, o por lo menos se están empezando a salir a la luz, porque hasta ahora parecía como que había un consenso de los consultores, de los periodistas económicos como Pablo Buende y otros, de los cuales estaba fuera Bonelli, llamativamente, pero hay cada vez más gente que no la está viendo, ¿no? Que empieza a haber problemas. Que son problemas que eran bastante evidentes, que nosotros los venimos charlando acá, pero ahora cerró mayo, y en mayo el Banco Central logró acumular menos reservas, tener menos liquidación de divisas que en los meses anteriores, cuando en mayo tiene que ser el mes fuerte de la liquidación de la cosecha de soja y de maíz. Entonces hay un problema que es bastante grave, incluso hubo más liquidaciones en mayo del año pasado con una sequía espectacular. Entonces hay un montón de problemas que están llevando a que, bueno, los problemas se reflejan en que el dólar subió ayer casi 5% en un solo día. El viernes pasado había subido 3,5%, 4% y hoy a la mañana subía 2% y ahora mágicamente está flat.
Flat. Porque Que no es un flat white. no, está ahí fijo porque, no sé, algo debe haber pasado. Caputo tiene un historial de intervenir en los mercados. Hasta ahora muchos de esos consultores le hacían caso y decían que no intervenía, pero el lunes pasado Pagni dijo que sí intervenía. Así que si Pagni lo dice, yo le voy a creer a él, que estuvo interviniendo en los mercados, pero igual se puede ver fácilmente cuando uno entra en las cotizaciones de los bonos. Entonces ahí hay varios problemas que los están empezando a admitir públicamente, ¿no? Hasta Cavallo en su nota del domingo, diciendo que esto no puede seguir así. Como para hacer un recorrido, pues si no parece que todo explota en la cara, en realidad las tensiones empiezan cuando el Banco Central vuelve a bajar la tasa de interés a mediados del mes pasado, creo que fue el 14 de mayo, de hecho, que la vuelve a pasar del 40 al 30% la tasa de referencia, porque ya no regula la tasa de los bancos, así que medio que los bancos después pagan lo que quieren. Claro. Por eso ganaron tanta plata también, porque te pueden pagar 2 mangos el plazo fijo y después ellos se lo colocan a Caputo al doble de tasa. No solo eso, o sea, yo pienso esto, ¿no? Vos, ahorrista, ciudadano de a pie, querido, querida, vos ponés un plazo fijo y te dan, ¿qué? 28%. Sí, depende. 26, 27, 28. 25%, vamos a un número redondo. Y vos te atrasás con la tarjeta de crédito y te cobran 120, con suerte. O sea, si no te das cuenta que te están robando, chicos, es una diferencia de tasa muy grande. Tipo, si no te das cuenta que alguien tiene que regular esa brecha y que no te pueden cobrar lo que sea, me parece que estamos mal como consenso social, ¿no? Los bancos tuvieron el primer semestre mejor en los últimos 20 años, algo así han salido. Todavía no está el balance del segundo trimestre, pero ya le fue muy bien el fines del año pasado, el último trimestre, y el primer trimestre de este año, con el combo, ¿no? De evaluación, pasaje de manos de deuda y baja de tasas, desregulación de las tasas, con lo cual obviamente eso es beneficiario para los bancos, ¿no? Y uno al mismo tiempo tiene que escuchar a gente decir que a los bancos los están cagando porque hay un pasaje de manos, que le pagan menos tasa, que las LELIQs, los pases, etcétera. No es así, se están llenando de guita y están apuntando a nuevos negocios, incluso como decía Cande hace un rato. El punto es que bajó mucho la tasa de interés en esa estrategia que tiene Caputo de bajar los pasivos remunerados, que es básicamente la deuda que tiene el Banco Central, con esos bonos que creó Sturzenegger. Eso es interesante, ¿no? En la peliculita que se va armando y que se empieza a armar ahora porque Sturzenegger va a entrar al gobierno, nadie sabe bien en qué rol, pero bueno, efectivamente va a entrar. Y ellos, yo sé que los dos nos parecen una mierda, pero están peleados entre sí porque tienen visiones distintas. O sea, son dos hijos de puta diferentes, ¿entendés? Te quieren cagar de distinta manera. Entonces es interesante porque toda la estrategia de Caputo tiene que ver con sacar esa deuda del Banco Central, y el que creó esa deuda en el Banco Central, que no es tan común que los bancos centrales tengan deuda propia, o sea, que tengan bonos propios, fue Sturzenegger. Así que nada, eso me parecía interesante en términos de qué políticas se van a seguir llevando adelante o no. Pero esa reducción de la tasa de interés, evidentemente, en vez de funcionar como una señal de que la inflación iba a seguir bajando, bueno, varios actores dijeron, che, no me la creo esta. Como, aguantar los trapos. Me parece que es muy baja esta tasa de interés. ¿Y qué pasa en Argentina cuando no te convence la tasa de interés en pesos? Te vas a los dólares. Claro. Un dólar que ya está bastante atrasado, más allá del atraso en términos reales o no, en términos de que ellos hicieron una devaluación muy profunda en diciembre y ya estamos en junio y mantuvieron esa regla del 2% mensual, mientras la inflación fue 25, 20 y así hasta llegar al 8 del mes pasado. Sí, ahí la otra cara de la moneda son los dólares, ¿no? Siempre el equilibrio es entre los pesos y los dólares. Caputo armó todo el esquema de ir bajando la tasa de interés para remunerar menos los pesos, porque al mismo tiempo bajaba la tasa a la cual iba a evolucionar el dólar oficial al 3% por mes. Entonces, si la tasa de referencia estaba por encima de ese 2%, como decía Cande recién, 2,7, 2,8, 3, depende en dónde coloquen, iban a hacer una diferencia que se conoce como carry trade, que no es tan así, pero es una diferencia entre la tasa del dólar y la tasa en pesos. Entonces uno, si hace esas colocaciones, tiene ganancias en pesos, porque después cuando sale vuelve a comprar los dólares que se depreciaron menos que la inflación. Entonces ahí que la inflación o que la tasa de interés, depende del bono. Entonces ahí se generaba una ganancia. En teoría, ¿no? Eso puede funcionar si funciona esa contracara que es el dólar, que vaya evolucionando al 2% por mes. ¿Qué está pasando en estos días? Que cada vez menos personas creen que esa tasa del 2% mensual vaya a ser efectiva de acá a mediados, fines de año. Todavía nadie sabe a dónde vamos, si esto se va a poder sostener o no. Entonces empiezan las apuestas a que esto no se va a poder sostener, tanto apuestas por plata, como pasa cuando sube el dólar paralelo, como
Cavallo, Rodríguez, Melconian, todos los economistas, anoche Duhovne, todos diciendo esto no se aguanta, no se sostiene, porque parece que no hay otro plan que mantener el 2% de evaluación del oficial, y eso genera un problema, que es por donde arrancamos charlando, que los ojeros no liquidan porque no le dan los números. Entonces hay un problema que se retroalimenta entre los pesos y los dólares, que hace que el gobierno tenga que hacer algo, que parece que esto así como está no tiene un horizonte si no aparecen dólares y si siguen saliendo pesos para irse a los dólares. Ahí hay que sumar, uno, el ego de Duhovne, de volver a aparecer a hablar. Apareció acá, en casa, en su programa. Acá, claro, apareció en el programa. Que lo vieron hacer. Gonza lo bancará Pagni, pero nosotros tuvimos a Duhovne gracias al pelado, claro. a otro pelado. Volvió a su casa a hablar como si él no hubiese sido parte de la crisis 2018-2020. Nada, el ego de los varones economistas a mí me sorprende día a día y no voy a dejar que me deje de sorprender porque me parece pésimo. Chicos, vayan a su casa a llorar. Y apareció a decir que había que profundizar lo que él había hecho, a decir que hay que tomar más deuda con el FMI. Y Pagni le repregunta y le dice, o sea, desembolsos netos, más plata. Y le dice, sí, 10, 15 palos. Es que pasa que la Argentina tiene poco endeudamiento en dólares. Increíble. No aprende, señor, no aprende. Bueno, más allá de eso, creo que hay justamente algunos datos que muestran también ese agotamiento en términos de que, bueno, mayo fue el primer mes en esta gestión de Milei donde efectivamente los dólares financieros crecieron más que lo que creció la inflación y la tasa de interés. O sea, te rindió más haber apostado al dólar MEP, al dólar CCL o al Blue que a un plazo fijo o a algo atado a la inflación. Entonces, en ese sentido, es un modelo que está tan apoyado en esas patas financieras y en esos horizontes que, bueno, quienes te tienen que dar los dólares reales, que es al fin y al cabo el campo, porque ya el Fondo Monetario Internacional, fondos nuevos, te dice que no te va a dar, o por lo menos hasta que termine la revisión esta, o sea, hasta septiembre, no va a haber dólares nuevos. Los dólares privados, hay mucha fotito dando vuelta, mucho Silicon Valley, pero plata, guita, cash no hay. Entonces, los únicos que te pueden dar los dólares son el campo. Yo no tengo dudas de que esos sectores lo votaron, lo apoyan políticamente, están de acuerdo con él, pero no largan la billetera. No. Entonces, hay un problema ahí que ya lo enfrentamos, porque el presidente Ojos de Cielo también era como, bueno, él es parte del establishment, le van a dar la plata y no sé qué, y después te cagan, porque se cagan entre ellos, es así. A Mauricio se la dieron, pero se la fumó. Se la dieron, Sturzenegger se la fumó y después no se la dieron. Los cagaron a Sturzenegger y Caputo, por eso no está todo bien ahí. Pero ahora es un poco, el mundo es distinto, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene problemas un poco más grandes. Hay elecciones ahora en unos meses. Hay 2 guerras en Oriente, no una, sino 2. Hay problemas con China. Hay un montón de quilombos en todos lados. Lo que menos está pensando el FMI, por más que... Hay una guerra en territorio europeo. Claro, por más que Milei esté de gira más tiempo en Estados Unidos y en Occidente que acá, no hay, parece que no hay interés por tratar de rescatar a Argentina. Sobre todo porque el gobierno se esfuerza en lugar de pedir, o sea... como táctica de negociación, Caputo y Milei van afuera y en lugar de decir, bueno, denme plata, qué sé yo, podemos hacer tal cosa a cambio que me des plata, van y le dicen, ¿qué querés? Milei le dice... Tomá, ¿qué querés? Claro, ¿Qué querés? Dame. Elon Musk le dice, pedime lo que vos quieras, yo te lo doy. Y no, ¿quién le va a dar plata? Si yo te lo está regalado. Y Caputo medio que hace lo mismo, ¿no? Cada vez que paso por Donado me acuerdo de vos, te podrían decir. Claro. Y con Zuckerberg y esto parece ser lo mismo, ¿no? O sea, Argentina se puede transformar en un polo de la inteligencia artificial y todas boludeces que no van a pasar, pero tampoco pide nada a cambio, sino es vos decime lo que vos necesites y yo te lo consigo. El Riggi, ¿no? Claro. Es tipo el Riggi, pero dicho verbalmente. Claro, porque es más de lo que ellos piden. Pero al mismo tiempo es estar en esta realidad paralela de pensar que los tipos van a mudar servidores, por ejemplo, a la Patagonia porque hay condiciones económicas dadas. Bueno, los servidores se mudan por una cuestión de seguridad nacional. Totalmente. ¿Cómo van a mover los servidores de Estados Unidos si estamos en una escala de conflictos internacionales? Por más bueno que seas vos, qué sé yo, después puede ganar los Cuca y me lo expropian, qué sé yo. Nada, pero digo, por cuestiones de seguridad nacional, obviamente es algo que se está discutiendo en todo el mundo, que los servidores están en territorios nacionales. Pero al parecer sí, no hay un dólar, que era lo que pedía Duhovne anoche.
Que era lo que pedía Duhovne porque es lo único que sabe hacer, recibir dólares para financiar deuda en pesos. Eso siempre sale bien en la historia económica argentina. Pero bueno, es interesante eso porque creo que el foco del problema, que tiene que ver con el dólar, pero que también tiene que ver con la inflación, y que al fin y al cabo son los objetivos de este gobierno, porque lo único que se dedican es a ver eso, a ver la evolución de la inflación y ver cómo mantienen el esquema cambiario. Digo, no hay política macroeconómica de ingresos o de pensar cómo fortalecer la educación o la salud pública. O no hay nada de eso. Lo único que les interesa es bajar el indicador de inflación y si genero 2 dígitos de desempleo, me la suda. Entonces, en ese esquema, cuando empieza a tronar desde adentro y desde adentro es notas de Cavallo diciendo, che, esto ya no sigue para abajo. Melconian, que bueno, ya tiene una interna con Milei, Carlos Rodríguez, Broda y todos esos. Y el propio campo, más allá de los dichos de las notas, el propio campo teniendo una liquidación tan mala en momento de cosecha gruesa. Yo me fijaba, me estuve viendo un informe de Coniagro. Coninagro. Ay, me cuesta un montón esa palabra. Coninagro. Es Coniagro, chicos, deberían haber puesto, perdón. Pasa que las siglas son de algo de las cooperativas del agro, algo así. Bueno, pero sacarle la N. Nada, consejo gratuito de marketing. Y decía que el 57% de la soja que se vendió está con precio a fijar. Claro. Hijos de puta. O sea, vendieron un 37% con precio, o sea, nada, transacción normal de mercado, compra, venta, precio ya. Ahora, casi 6 de cada 10 está sí, yo te lo voy a vender. No te preocupes, yo te lo vendo, ¿eh? Vamos viendo el precio, vamos viendo. Yo te lo vendo este año. ¿A cuánto? Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen ni idea a qué precio lo van a vender efectivamente porque tienen mucha expectativa, un 57% de expectativa de que el precio aumente. Y ese precio aumenta cuando hay devaluaciones, básicamente. O sea, no hay otra forma de que aumente el precio a menos que pase algo en términos del mercado internacional, algo así. Para el mercado local, sí. En el internacional por ahí estaban especulando con que toda la sequía que hubo en Brasil, eso haga que la cosecha de Brasil sea peor que la Argentina, o peor, que es uno de los principales productores a nivel internacional, y eso haga que suban los precios porque bajaban las cantidades, entonces podía haber faltante. Sí. Como que hay un montón de especulaciones alrededor de los precios internacionales, pero uno son los precios internacionales y otro es cómo se traducen esos precios internacionales acá. Y el principal componente es obviamente el dólar, ¿no? A qué cotización lo van a poder traer. Entonces muchas veces pasa que uno ve a los libertarios, sobre todo a los economistas o los consultores que están todo el día en Twitter, festejando hace algunas semanas que llegaban los camiones a los puertos o a las acopiaciones, a las grandes extensiones de los exportadores, pero claro, llegan para que se los tengan ahí y no pagar vos el costo como productor de tener los granos guardados, pero sin precio, o sea, no se pueden vender, sino que están ahí guardados, esperando. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Es la pregunta, chicos. Y es interesante también porque en abril hubo una liquidación muy baja y lo que decían desde el campo, odio decir el campo, pero bueno, lo que decían desde el sector es que tenía que ver con, bueno, eso, condiciones climáticas que no permitían que los camiones efectivamente lleguen a los puertos, fue un mes de muchas lluvias, no tenemos una gran infraestructura ni inversión de caminos, por más que sea el sector más productivo, evidentemente no la puso el sector privado en esa inversión para poder llevarse los granos. Tienen la tierra más fértil del mundo, pero no pueden poner un cemento, hijos de puta. Más allá de eso, estaba como esa excusa en términos de abril. Entonces, si vos comparás mayo y abril, ¿creció la liquidación? Sí creció. Ahora, esto que decía Onza, lo comparás con el año pasado y te daba 37% menos. ¿Cómo puede ser? Yo veía ese número y digo, ¿cómo puede ser si vos lo estás comparando con un año de sequía? O sea, ¿cómo puede ser que la cosecha gruesa de un año, no solo que no es de sequía, sino que es buenísimo en términos de producción, o sea, sacaron muchísimo en términos de producción, ¿cómo puede ser que te dé más bajo que un número de sequía? O sea, se la están guardando toda. Porque antes también tenían guardada. Y vendieron la que tenían guardada. Claro. Ahora todavía no está terminada, por ejemplo, de liquidar la cosecha, incluso queda cosecha del 2022. De distintos granos, ¿no? En menor medida, pero se la van guardando y van dosificando en la medida en que tenga que hacer frente a costos o vean la oportunidad de, qué sé yo, que venga Sturzenegger y le saque las retenciones, cosas así. Sí, o les den, o sea, porque también dice, bueno, esto hace que ellos piden la devaluación. Bueno, por ahí viene, o sea, Caputo le copia a Massa hacer un dólar blend, o sea, esta cotización a la que efectivamente llegan un poco más atractiva.
Hoy en día es 80-20, o sea, 80 pasa por el canal oficial y 20 pasa por el CCL. Entonces, por ahí pasar a un 70-30. No Claro. sé, esas negociaciones que Que hace fue el lo que campo. hicieron con Massa 3-4 veces. Sí. Y por eso también apareció tanta liquidación en un año de sequía, porque los tipos le hacían un negocio muy bueno. O sea, le abrieron la billetera y podían vender a precios internacionales que eran mejores que los de ahora y además tenían ese componente del contado con liquidación mayor. Entonces eso le generaba mayores márgenes o más beneficiosos márgenes a los productores y a los exportadores. Ahora la situación es de incertidumbre porque no se sabe cuáles van a ser los pasos a seguir del gobierno. O sea, básicamente cuánto tiempo más va a seguir los controles de cambio, por lo tanto, qué va a pasar con el dólar oficial. Y obviamente, si nosotros venimos charlando desde acá, que somos gente menos informada y menos inteligente que los operadores del campo, que vienen... Disculpame, yo no voy a aceptar eso. Digo, que es algo que se venía charlando en todos los medios, que Caputo venía a hacer un traspaso de manos de la deuda, a tratar de hacer el catch-up de los precios relativos, y después, a mitad de año, que lo dice el documento del FMI, iba a haber un cambio y una apertura del cepo, y bueno, en la apertura del cepo el dólar va a valer más. ¿Por qué voy a vender los granos ahora si todos sabemos que después se van a levantar el cepo y el dólar va a valer más? Es una cuestión de expectativas, ni siquiera están especulando, está escrito. Entonces, eso generan todos estos problemas, por eso Cavallo termina la nota del domingo diciendo hay que establecer una hoja de ruta, hay que empezar a desarmar el cepo o hay que hacer un intermedio para mostrar expectativas, para mostrar confianza, para que Caputo recupere la confianza y poder avanzar en un desarme progresivo del cepo y que aparezcan los dólares, porque si no te van a correr, que es lo que está pasando. Entonces, si no hay un horizonte, probablemente pase eso, se le empiecen a dar vuelta a las expectativas, cuando hace 3 semanas estábamos charlando acá que los funcionarios de Caputo iban al campo y le decían vamos a ir a fin de año a un 2% del dólar, 2% de tasa de interés, 2% de inflación. Bueno, eso está muy lejos de ser la realidad. Es que Caputo está casado con ese esquema y un poco está obligado. O sea, Claro. ahora ya tiramos todos los datos, ¿no? Podemos especular nosotros también. O sea, si vos ahora cambiás el crawling peg, ponele, ¿no? El dólar va al 2% mensual. Si vos ahora cambiás esa regla, es una señal de debilidad. O sea, que si me cambias al 4, yo sé que te presiono más y me pasas al 6, al 8 y a lo que te pida. O sea, vos también cuando cedés, y eso creo que Caputo lo sabe por experiencia de gestión, que también es un Caputo que no tuvo restricciones cambiarias, no tenía cepo, ahora tiene, entonces también debe estar contento con esas herramientas Sí, obvio. que te permite tener controles cambiarios y la importancia, ¿no?, de que existan esos controles cambiarios. Pero más allá de eso, cualquier señal de movimiento en este esquema cambiario que fue tan duro, en el sentido de que es lo que nos acompaña desde diciembre para acá, digo, no se movió eso, se hizo una devaluación muy profunda y después 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, cualquier señal de cambio es una señal de debilidad. Yo creo que en el marco de lo posible, sin que se te explote el tablero, es ir a la masa y hacer un tipo de cambio diferencial específico para la cosecha. O sea, un dólar soja, 5, no sé cuál edición va, pero decirle, bueno, en vez de 20, 80 te doy 70, 30. Caputo parece estar muy duro en que no le va a dar nada. Pero bueno, después viene Sturzenegger, que Sturzenegger es el que quiere dinamitar todo. O sea, Supuestamente le dice a los empresarios que si fuera por él el cepo se hubiese ido en diciembre, claro. ¿no? En sus reuniones. Pero bueno, es cierto, ahí está esto de modificar el dólar blend al 70-30, o sea que puedan liquidar un porcentaje mayor de sus exportaciones por el dólar paralelo, que encima subió ahora, por lo tanto le dejaría mejores márgenes para las exportaciones de soja y de maíz, o sea, mayores ganancias, mejor precio para ese sector, por lo tanto sería como un incentivo, que es por lo que están presionando el campo con sus operadores como Bonelli, ¿no?, que lo critica, pero de hace varios viernes que viene diciendo eso, que en el ministerio estarían pensando en hacer esto. Obviamente después saltan todos los tuiteros del ministerio a decir estás loco, esto no va a pasar, porque si no sería minar la confianza en Caputo y porque además sería torcerle el brazo, pero no con una medida market friendly o de apertura o de señal de apertura, sino que eso por ahí tendría que venir acompañado de una perspectiva hacia una salida del cepo. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Cavallo? Porque Cavallo le propone algo market friendly, le dice no toques por ahí estas cosas, pero sí empezá a mostrar señales de apertura de mercado, como por ejemplo desregular los dólares paralelos, que suban a donde tengan que ir, que vayan a donde tengan que ir, total son paralelos, a vos no te afecta en mucho. Entonces, de esa forma, saber cuál es el dólar real al cual se va a ir en la convergencia cuando se levante el cepo. Y de esa forma, por ejemplo, subirían el contado con liquidación o el MEP, porque, por ejemplo,
hay trabas que por ahí nosotros no vemos porque no tenemos guita para comprar dólares, pero por ejemplo, las empresas que quieren, solo pueden comprar hasta 200 millones de pesos por día. Más que eso no pueden comprar. Entonces, ahí hay todo. Y así como esas, hay un montón de regulaciones. El cepo cambiario, los controles de cambio de hoy son 2 o 3 veces más fuertes, más cerrados que el de Cristina Kirchner. Es lo que le dejó Massa, pero el gobierno libertario tampoco se encargó de desarmarlos. Al contrario, ayer salió una comunicación achicando un poco más el cepo. Entonces, lo que dice Cavallo es dar una señal de libre mercado. Hay que ver después si eso se le descontrola con el MEP. Cavallo dice que no, pero hay distintas opciones, que obviamente la más extrema es la de Sturzenegger, que todavía igualmente no sabemos cuál es, pero uno cree que Sturzenegger querría venir a liberar todo y que el mercado con la mano invisible asigne los recursos de forma eficiente y veremos qué pasa con el dólar. ¿Qué pasa con esas, no para defender a Caputo, ¿no? Pero qué pasa con esas ideas? Es que, claro, la idea de liberar, aunque sea los dólares financieros, o sea, de dar una señal de apertura, es justamente el efecto que te da eso en la economía real, que creo que es lo que aprendió Caputo de su gestión pasada, que es que necesita mostrar, no solo como señal para el mercado, sino como la única bandera que tiene, la reducción de la inflación. Entonces, ahora tiene que avanzar con la quita de subsidios de energía. O sea, nos van a volver a aumentar la tarifa de luz y de gas, dicho en criollo. Y eso ya le pone leña a la inflación. Ahora, si a vos se te disparan los dólares paralelos, por más que sean los financieros, obviamente que son un amperímetro para lo que pasa en el blue. Y es mentira. O sea, como es mentira que los precios solo siguen al dólar, es mentira que los precios no siguen al dólar. O sea, evidentemente hay una conexión entre los precios en pesos, la comercialización, un país con inercia inflacionaria y la señal de los dólares paralelos. Entonces eso también te puede traer un fogonazo inflacionario, por más que no sea una devaluación del oficial. Claro. Y eso es algo que Cavallo no la ve porque nunca la vio. O sea, él esa no la ve, chicos. Él es el autor de la convertibilidad. No le pidan cosas que no hace. No, claro. Pasa que el mayor problema, el problema base de la economía argentina en los últimos 100 años más o menos es que no hay dólares en el Banco Central, ¿no? Entonces, los dólares en el Banco Central tienen que defender el valor del peso, eventualmente. Por ejemplo, ahora que hay controles de cambio, no sería tan grave no tener los dólares porque no hay libre oferta y demanda de dólares, entonces lo puede controlar con los controles de cambio. Por eso Caputo no levanta el cepo, porque aprendió que antes lo pueden vaciar de un día para el otro. Entonces, por eso es que necesita los dólares del campo, por eso necesita los dólares de afuera que puedan llegar a venir, etc. ¿Y cómo los puede conseguir? Bajando el riesgo país, que es lo que está pasando en estos días, que está volviendo a subir el riesgo país cuando el plan de Caputo era que el riesgo país esté por abajo de los 1.000. ¿Por qué? Porque ese es el plus que pagaría Argentina por endeudarse en dólares en el mercado de capitales. Pero si Caputo no se puede endeudar en dólares y Sturzenegger tampoco se puede endeudar en dólares para fortalecer la reserva del Banco Central, el dólar no tiene techo porque no tiene respaldo, no tiene ningún tipo de mecanismo de defensa para el peso como contraparte. Ahora, después están las teorías de cómo hacer bajar el riesgo país y poder volver a endeudarte. Caputo dice, vamos gradualmente, vamos paso a paso, hagamos bajar el riesgo país subiendo el precio de los bonos, que más o menos venía saliendo hasta marzo o abril, ahora eso se pinchó. Pero Sturzenegger, teóricamente, no siempre teóricamente, que dice, si liberamos todo, vamos a dar una señal fuerte a los mercados, al mismo tiempo que hacemos un ajuste más fuerte que el que hicimos hasta ahora, una señal muy fuerte de ortodoxia, de ajuste, de que estamos haciendo las cosas bien, eso va a hacer que baje el riesgo país. Hijo de puta, siempre dice lo mismo y siempre sale mal. Esa Ya es la teoría. salió mal, señor, basta. Eso dice la Qué teoría. insistente con esa teoría, no funciona. Y así los dólares llegan solos porque No la llegan. gente confía en vos. No, hay crisis y todo se desborda y hay caos, basta. El punto también es que cuando hay crisis y todo se desborda, la pagamos nosotros. Sturzenegger no la paga. Sturzenegger se va unos meses a dar clase a Harvard y después vuelve. Y además hay que saberlo, ¿no? Porque nosotros decimos, las crisis obviamente las pasamos desde el lado de la gente que paga los costos de la crisis, entonces son escenas muy traumáticas. Pero todas las crisis como resultado tienen un proceso de concentración, porque las crisis son fenómenos de concentración. El que tiene guita en una crisis, oportun crisis, o sea, compras todo al precio de liquidación. Entonces, obvio que ellos son los que ganan con las crisis, pero nadie quiere volver a vivir las crisis que ya nos pasamos.
Y Hay un meme nosotros, buenísimo de Sturzenegger tipo Terminator que es como, ay señor, váyase, por favor. y nosotros cada vez partimos de un piso más bajo, ¿no? Sí. Porque en las crisis, no sé, te rematan la casa de tu familia, estás Te sin sacan los casa, te ahorros. sacan En los esa también ahorros. estaba Sturzenegger. Sturzenegger también estaba. Entonces, siempre hay problemas, obviamente, de concentración y de aumento de la desigualdad, pero creo que es evidente que Caputo haya sido ministro, todo esto apunta a eso, a volver a los mercados de deuda, que además es lo que le pide el FMI para pagarle al FMI, entonces es como que ahí los intereses están alineados. El problema es que los planes económicos no le funcionan y ahí tienen un problema muy grande y que creo que se conecta a lo que vos decías antes de la economía real, de la crueldad de la gente, porque cuanto ellos más sobreactúan la crueldad contra la gente, cuando ellos dicen no vamos a mandar alimentos, vamos a perseguir a los comedores, vamos a ajustar el gasto todo lo posible, y Sturzenegger dice si no sacan la ley bases vamos a ajustar más todavía, es una señal justamente para los mercados para decir yo el superávit fiscal financiero no lo negocio, como dice Milei, y de esa forma demuestra al mercado que va a tratar de tener la mayor fortaleza posible en el Estado, ajustando para pagar la deuda a futuro. Y de esa forma, como esa señal de mercado, que obviamente pagamos nosotros, de esa forma bajar el riesgo país para poder recuperar las reservas en el Banco Central y salir del cepo. Ahora, después, todas las cosas que pueden pasar en el medio las estamos viviendo ahora. Y ni siquiera bajó el riesgo país porque está de vuelta en 1300, así que... Es que además a todo esto hay que sumar que son unos inoperantes de mierda. O sea, no solo es gente de mierda, sino que además son malos en lo que hacen. Porque una cosa es tener una perspectiva de mierda, pero saber gestionar. Y otra cosa es ser malo. Y lo que pasó la semana pasada con el GNC es porque son malos. O sea, se les adelantó el invierno. Hermano, todos sabíamos que iba a ser un mayo muy frío. Yo lo sé. Y soy economista. O sea, el campo lo sabía, se prevé. Hay un servicio meteorológico nacional, se los recomiendo. Bueno, sí, también, ¿no? Cosas para las que sirve el Estado que tanto desprecian. El punto es que en un país productor de gas no hubo gas. Durante un día hubo una y además, ¿sabes lo que a mí más me molesta? Que era como que se hacían los sorprendidos. Ellos mismos habían declarado la preemergencia el viernes. Entonces, hay algo ahí entre el viernes, la compra de urgencia del buque de GNL de Brasil, y vos no podés concretar la operatoria. Eso es porque sos tarado. O sea, no hay otra explicación posible. Vos tuviste todos esos días para efectuar una transferencia. Si vos no tenés la plata, tenés que ir por medio diplomático a decirle, che, Brasil, dame el buque porque me voy a quedar sin gas. Y Brasil, que es nuestro hermano, más allá de que lo bardeen por Twitter a Lula, te va a decir, no pasa nada, pero tenés que llamar. Porque si no pasa que el buque llega a la estación y no tiene confirmado el pago, ¿entendés? Entonces no te bajan el GNL y el país entero se queda sin durante un día. Más allá de que ya venía pasando, La Plata estuvo como 10 días sin GNC. Pero, sí, un poco Lula lo meó también. Estuvo perfecto. O sea, la verdad, pero estuvo perfecto porque es como, dale, hermano, o sea, mínimo pedímelo. Claro, llamame, sí, o sea, ¿qué te pensás que te lo voy a dar así nomás? Llamame, pedímelo y te lo doy, te lo presto. Sí, pero, o sea, la inoperancia, lo llamativo es que todo esto se hizo en nombre del ajuste, del déficit fiscal. O sea, para reducir el déficit fiscal... Aumentaron el déficit fiscal. Lo terminás aumentando, claro, porque dejó de pagar la finalización de la obra del gasoducto, de las compresores del gasoducto. No compraron el gas licuado cuando lo tenían que comprar, que es a principio de año, para tratar de hacer operaciones de mercado que son muy difíciles porque el gas no es un commodity, tiene distintos precios. Hacer una planificación para gastar menos, que es lo que se hace todos los años para gastar menos. Acá no lo hicieron, gastaron menos trayendo menos barcos, se quedaron sin gas y lo tuvieron que pagar más caro y de urgencia y frenar las transferencias, el transporte y la distribución de gas, que es todavía más costoso porque después volver a reponer eso implica mayores problemas y al mismo tiempo si le cortás el gas a las generadoras eléctricas tienen que reemplazar el gas natural por gasoil o fuel oil, que es más caro. Entonces terminó siendo todo mucho más caro y esto no terminó porque el invierno todavía no empezó ni siquiera. Totalmente. Primero que es eso, ¿no? Lo barato sale caro, digamos. Que vos quieras recortar con un hachazo, con una motosierra, mejor dicho, el gasto sin tener en cuenta que hay sectores que son estratégicos y que los necesitas también porque te producen riqueza. O sea, no todo es gasto, sino que también hay inversión, hay gasto de insumos, digamos, hay cosas que no podés cortar. Bueno,
Una tiene que ver con la inversión necesaria para terminar no solo el gasoducto, sino lo que le da potencia a que el gas circule por la Argentina, dicho fácil. Y después esto de, bueno, una pésima planificación y también una pésima ejecución en la urgencia. O sea, no solo la planificación previa, que eso es un primer problema que puedes decir, bueno, es un gobierno de gente que evidentemente no tiene ni idea de lo que está haciendo, ok, hicieron mal la planificación. Ahora, en la urgencia también actúan mal, lo cual me preocupa. Y eso en un sector que no solo es un sector estratégico, sino que es un sector muy importante en el mundo, es un sector muy importante y concentrado, donde no pasa por el costado que vos no puedas mantener una mínima planificación de tu provisión de gas y que además vos no puedas mantener unos ciertos parámetros, porque vos tuviste que parar todo un polo industrial por un día. O sea, no es que solo las estaciones de GNC no podían vender y los taxistas no podían trabajar. No es solo eso, que igual me imagino a los taxistas votantes de Milei, tipo... Y no son solo los taxistas los que usan GNC, no generalicemos. Bueno, ¿no? Déjame ser prejuiciosa. Claro. No, pero más allá del prejuicio... tuviste que parar polos industriales, te salieron todas las cámaras de Santa Fe, de parte de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, bueno, La Plata ya lo dije antes porque La Plata tuvo un problema muy grave, o sea, yo me enteré por los diarios de La Plata. Tuviste que frenar, y frenar el proceso productivo es carísimo, porque no es solo, bueno, apago una máquina y listo. No, de repente frenarlo involucra todo un costo, primero que esa gente no trabajó. Yo quiero el costo del día que no hubo GNC. O sea, ¿cuánto sale el paro? Bueno, yo quiero saber cuánto sale la inoperancia de este país. Y no solo porque sobrepagaron el buque ese de GNL porque lo compraron de urgencia, no, porque frenaron el proceso productivo. O sea, la gente quería trabajar y no pudo porque ustedes son malos gestionando, son inoperantes, chicos, no saben gestionar, no saben, no quieren y no quieren aprender tampoco. Entonces, lo riesgoso de esto es que tal vez vuelva a pasar, porque son muy malos. Y por suerte tenemos un país hermano que entiende lo que son políticas de Estado y nos dio el buque igual, por más que Lula le podría haber dicho esta. Sobre todo porque se lo pagaron, ¿no? Sí, ¿no? También. Y se lo pagaron con un sobreprecio por haber sido sobre la fecha, les salió como $500 millones. Entonces, creo que sí, que muestra muy claro la inoperancia, la falta de previsibilidad del gobierno, etcétera, pero hay que ver si el gobierno quiere hacerlo, si el gobierno quiere gobernar, si el gobierno quiere ser previsible, ¿no? Porque después están lo que se le atribuye, por ejemplo, a Santiago Caputo, que dice vamos a destruir el Estado por dentro, que tiene sentido si el presidente es anarcocapitalista. Está bien, bro, pero todo bien, Santi, pero el proceso productivo tiene que seguir, no sé, el taxista quiere trabajar. Se arreglarán entre privados. No funciona así el GNC, o sea, como que no funciona así el gas. Necesitas una infraestructura muy grande. Y capaz que no funciona así porque hay demasiadas regulaciones del Estado. Eso es lo que dice No, es porque es muy difícil la extracción, distribución y transporte del gas. Del sector de la energía. Son cosas complejas. O sea, hay cosas que ya discutimos, pero no, que son hasta previas al capitalismo. No sé, el tema de las cloacas y Roma. O sea, ya hablamos de esto como humanidad. ¿Entendés? Como que ya hay un esquema de tributos que garantizan servicios básicos. Basta. No quieran llevarnos 1000 años atrás. Qué pesados. Bueno, por lo menos 100 años atrás sí, porque ¿no? Tenemos que volver a ser Argentina grande como era al principio de 1900. Pero bueno, no sé, por lo menos eso es lo que dice Milei en sus conferencias, ¿no? Hay que ver ahí eso cómo se traslada. Igualmente, los tipos se encuentran con los propios límites de eso, ¿no? Porque, o sea, todos los escándalos que tuvimos esta semana, el gas sumado a la falta de entrega de alimentos, que además ni siquiera era déficit de este gobierno, sino que ya lo había pagado el gobierno anterior, así que eso no le sumaba nada al Excel. No era crueldad, solo crueldad. Al Excel no se lo afectaba. Pero sumado a las propias denuncias adentro del gobierno, entre ellos, de corrupción, es decir, parece que muchos de esos problemas ya le están afectando un poco en lo que Milei mira todo el tiempo, que son las encuestas, de cómo le puede llegar a ir el año que viene. Porque cuando termina lo del gasoducto, no lo del gasoducto, sino cuando se pasa el gas licuado empieza a fluir en el puerto de Bahía, Mondino tuitea y pone un corazoncito, Brasil y Argentina, esto está solucionado, ¿no? Como si realmente se creyeran esta de vamos a romper todo porque somos anarcocapitalistas, probablemente no harían eso. Entonces, claro, hizo eso.
Y lo mismo con esto de los alimentos, ¿no? Todos los días tratando de arreglar el problema porque veían que se le estaba generando una bola de nieve de la crueldad, ¿no? Que ni siquiera los propios le iban a bancar esto, entonces tuvieron que decir sí, lo vamos a entregar. No Fue dijeron que lindo, estuvo mal, pero... fue lindo. No, no dijeron que estuvo mal porque para ellos no estuvo mal. Y de hecho la solución que hicieron, que fue entregar solo la leche, porque la leche era lo que se iba a pudrir, o sea, no van a entregar todos los alimentos, solo los que se estaban por vencer, y se lo dan a la fundación del forro de Abel, Albino, ¿es? Albino. Albino, Albino, gracias, se me fue la L. Que es el que se hizo muy conocido en los discursos por el aborto legal. Él obviamente estaba en contra, porque así son, que decía que el VIH traspasa la porcelana. O sea, un delirio. Mabel Bianco en ese momento, la imagen es buenísima porque ella se para y se va. Mabel Bianco, para quien la conoce, que es una feminista de las de antes, con la persona más políticamente correcta que hay, y se para y se va porque es tipo, no, para, yo no puedo escuchar a este señor que atrasa 200 años. Pero bueno, como comparten ese fanatismo por el medioevo, le dan los alimentos a él para que use en sus comedores que están principalmente en Mendoza. Entonces, incluso en la resolución del conflicto muestran lo choto que son. O sea, los comedores que no reciben alimentos siguen sin recibir alimentos. Claro, sí, o sea, para marcar también y profundizar esto, ¿no? Es la supuesta austeridad de que no vamos a gastar, pero no sé, es como que al mismo tiempo genera propios cortocircuitos adentro del gobierno, porque no sé, Milei decía que sí lo estaban entregando a los alimentos. Milei no vive acá, o sea, Milei habría que avisar cuando está en el país. Yo ya doy por sentado que está en Estados Unidos. Bueno, pero por eso decía que un poco le están entrando, porque evidentemente están viendo un problema, por ahí en los focus group o donde sea, porque Milei volvió a Argentina y hoy a la mañana I don't speak Spanish, dijo. Pero hoy a la mañana apareció en la reunión de gabinete, que no aparecía hace como 2 meses. Mira. Y no estaba Petovelo en la reunión de gabinete, entonces no sé para qué le hicieron si no iba a salir Petovelo, ¿no? Es un problema más, porque los periodistas empiezan a preguntar qué pasa. Pero después, no solo eso, apareció después en la conferencia de prensa de Adorni y le tomó juramento a Francos, o sea, está haciendo como que labura. Esto que vos decías. Sí. Como para decir, bueno, un poco soy yo presidente. estoy acá, ¿eh? El problema es que ahora el fin de semana, ¿cuándo? No sé, mañana pasado se va a Europa. Sí. Un par de semanas más. Entonces, Como 2 semanas se va. Se va como 2 semanas. No, tipo, no está nunca acá real. Claro. Entonces, bueno, Nos deja una manga de inoperantes que renuncian todo el tiempo. ¿Renuncian o los renuncian? Más o menos inoperantes, porque hoy escuchaba lo que charlaba Cande en el pase, por ejemplo. No sé qué dije. No, que charlaban entre ustedes, que es cierto, el tipo aparece afuera como el líder mundial, el profeta de la libertad, el líder supremo, y acá es como que supuestamente, según ellos mismos incluso filtran, como que Franco se va a hacer cargo del gobierno, más rosca, vamos a ir a algo más, un poco más particular de negociación para que salga la ley bases. ¿Y Sturzenegger qué va a hacer? ¿Va a quedar el gobierno en manos de Franco o de Sturzenegger, que va a estar ahí dando vueltas y diciendo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer? Hay que ver qué pasa con la ley bases, pero incluso... La pelea de la casta. Claro, hay que ver quién queda a cargo del gobierno. Petovelo va a quedar a cargo del gobierno, que no... Qué lamentable ese show, porque yo entiendo que vos sos funcionario y querés hacer como un operativo de clamor de tu ministra, sí. que la están matando porque tenía comida que se iba a vencer. O sea, efectivamente, si no estaba ahí, no me quiero poner chupamedias de mi jefe, pero si no estaba ahí la investigación en relación a un pedido de informe de esa comida efectivamente se iba a vencer y nadie se iba a enterar. Sí. Iban a tirar toneladas de comida vencida porque son unos hijos de puta. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. Ahora, sale a la luz esa investigación y después entra el Poder Judicial y todo lo que ya conocemos. ¿Y qué correspondería? Que cambie de ministro. Porque, hermana, es muy grave lo que pasó. O sea, realmente es muy grave. Vos vivís en un país, ahora la UCA salió, 55% de pobreza, casi 18% de indigencia, o sea, gente que no llega a comer, y vos retenés comida que ni siquiera compraste vos para que se pudra, renunciá. O sea, para eso son los ministros también. Los ministros renuncian, porque cuando se la mandan, que es algo que puede pasar en la gestión, y puede pasar en la gestión hasta con la mejor voluntad del mundo, bueno, te tenés que ir. Sí. Es así, seas quien seas, te tenés que ir, listo, no pasa nada. Bueno, no se puede ir porque este gobierno, viste, como que no tiene mucha gente alrededor, entonces no se puede ir. Hicieron un operativo clamor pésimo, pero a la que se suman periodistas, que vos decís, hermano, se nota mucho. O sea, no es que se nota mucho, es
pornográfico directamente, ¿entendés? Como, no, los que la conocen entienden la contención social que hizo. ¿Qué contención social? O sea, hija de puta. Los que conocen Realmente. saben. Los Sí. que conocen saben. ¿Qué? La comida que se está venciendo y no sabemos que está por ahí y que tienen que allanar la justicia para darse cuenta. Hijos de puta. No. La contención que le hace es a Milei cuando se saca, ¿no? Cuando está Me chupa desequilibrado. un huevo que siga conteniéndolo en privado, que se haga del podría ser ministerio. asesora. Pero, no, sí, o sea, pasa algo, voy a hacer mi momento turco asís de la semana. En general, en los gobiernos, los ministros cuidan al presidente, Sí. no el presidente a los ministros. Porque ¿no? Los ministros son fusibles. Total. Si hay que echar a Pose a los 3 meses, lo echás. Total está hecho para eso, incluso Alfonsín lo pensó así cuando hicieron la reforma, que el tipo se lleve la marca de los problemas políticos y de última dicen, bueno, fue un problema de él, se va por inútil o porque robó, lo que sea. Acá, la misma Petovelo hace denuncias de choreo adentro del ministerio. Para mí, que creo que acá lo compartimos, la denuncia más grave es que los tipos no repartan la plata, ¿no? Pero poniéndonos en su camisa, en su pensamiento, hay todo un problema con sobresueldos o sueldos que tercerizan sueldos para no mostrar en el Excel que están haciendo gastos del ministerio, para pagarle a rugbyers, ¿no? Lean la política online que está muy divertido. Pero son denuncias que hace la misma Petovelo adentro de su ministerio. Entonces, en lugar de... O sea, lo echa a De la Torre, ¿no? Sí. Que además ahí se compra un problema porque los tipos son bastante pesados. Son pesados en San Miguel, son del Opus Dei de San Miguel. Y tienen un armado político mucho más grande que el que tiene Milei Sí, en la provincia de Buenos obvio. Aires y en general. Pero en lugar de tratar de, no sé, de cortar, de desmembrar de alguna forma ese ministerio, de última no echarla, pero achicarle la cantidad de gente que tiene a cargo de secretarías que antes eran ministerios, no. Milei le hace decir a todo el gabinete, hay que ver también si le hace decir al resto del gabinete. O sea, porque son tan chupadortos que salen a decirlo igual, ¿no? eso es lo que hacen ellos para que Milei no se enoje. Tienen que decirlo en Twitter porque Milei está todo el día en Twitter. Entonces Caputo empezó a tuitear hace 6 meses. Ese capitalismo tardío me destroza el alma. Antes Caputo no tuiteaba. La única que tuiteaba era Mondino, que a veces era chistosa. Pero el resto no hacían nada. Y Caputo medio que lo hace también para defender su lugar. Los diputados también. Martín Menem también, que ahora aparece mucho en Twitter. Hay que ver si les dijo Milei o no. Pero bueno, básicamente lo que aparece es todo lo contrario de lo que uno pensaría. Que bueno, Milei es un poco eso, ¿no? Todo lo contrario de lo que hacía la política hasta ahora, que es Milei defendiendo a un ministerio que evidentemente está corrupto en un montón de capas. Es que o sea, al final te das cuenta que lo único que tenían era envidia de no poder ser casta y de no poder tener ingresos públicos a disposición. Hoy salió la oficialización de John Doe, para quienes tienen Twitter. Juan Doe. Juan Doe, igual. es argentino, Juan Doe. Juan Doe, del forro ese, que tiene una cara de pancho encima. Y no me voy a sentir mal, porque él hace gala de todo lo que doxea a la gente en Twitter, así que es una persona doxeable, porque hay que usarla con su mismo registro. Además es funcionario, tiene que dar Funcionario, la concha de tu madre. Había dicho, no, yo en el momento en que reciba un peso del Estado, cuélguenme de la plaza. Bueno, nos deben 2 brazos y alguien colgado de la Plaza de Mayo. O sea, chicos, respeten sus propias palabras. Digo, hicieron campaña diciendo no, porque el Estado, los ñoquis, no sé qué, y ahora son gente que cobra millones desde el Estado y que son corruptísimos, no corruptos, corruptísimos. O sea, Del estos Estado. Excels de fondos públicos que se usan para pagarle a rugbyers en San Miguel. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un armado en San Miguel y porque funciona como funciona la política. O sea, como yo no estoy defendiendo ese accionar, pero estoy diciendo ellos solo vinieron a tomar esas cajas, no a transformarlas o a, no sé, pensar una forma más horizontal y transparente de usar esos fondos. Son lo menos transparente que hay. Es lo que se deben estar llevando por afuera. Y ahí está el Sturzenegger, que es rapidísimo el chabón para hacer negocios con su idea de, bueno, ya no usemos más a las organizaciones sociales ni a los depósitos de comida. Que es re interesante porque el depósito de comida el de Villa Martelli era el depósito de PepsiCo. Que PepsiCo cuando se va de acá hay todo un conflicto porque echa un montón de personas, hubo una toma, bueno, fue como un lugar muy emblemático y de repente ahora era donde la comida se estaba pudriendo. Bueno, lugares que ni siquiera el Estado paga, sino que se los dan como favores porque dejan a las empresas hacer lo que se les canta. Entonces digo, hay todo un entramado de corrupción y tenemos que definir bien de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, pero la única salida posible de eso es con mayor transparencia que involucre que la ciudadanía también esté más metida en cómo funciona la política pública desde que se hace hasta que se efectúa. Y ellos son lo opuesto a esto. Lo opuesto, son lo menos transparente que hay
y lo único que quieren es manejar ellos los curros, y ahí sale Sturzenegger con esa idea de hacer un seguro para que le paguemos a las alimenticias y en momentos de urgencia, nos den los alimentos. ¿A qué precio? Nadie sabe. No, es tratar de armar un negocio financiero. Primero, que para mí es mentira, es solo un tuit en donde Es solo un tuit. Milei piensa que las cosas se hacen así, porque Milei dice Sturzenegger, en la entrevista que da el domingo, Sturzenegger ya lo solucionó. Hizo Claro, un hilo de Twitter. no, chicos, no funciona. Y es, probablemente, como todas las cosas que Milei dice que están pasando, que no pasan, no va a pasar, porque Sí. son hilos de Twitter que después no Inoperable, pasan. además impracticable. Claro, Y porque además todavía no está nombrado Sturzenegger. Tipo decía, no, el gobierno dijo, no, Sturzenegger no es nada todavía. Tipo, no es nada. Hoy que es un ciudadano. claro, ni siquiera es asesor, porque todos lo tratan de asesor, pero no es ni siquiera No, no está está nombrado nombrado. como asesor. Pero esto pasa en muchos niveles, y en este caso creo que es uno más. O sea, el tipo tira eso para tirarlo, para parecer como que están haciendo algo, pero después no va a pasar, porque además, ¿qué sería? Solo para urgencias, para emergencias, y todo el resto de los alimentos que deberías comprar durante el año no compró nada. No. ¿Cómo va a funcionar eso? Si ni siquiera compras para lo que estás comprometido a entregar, menos vas a comprar en emergencias. Además, está lleno de videos de Milei yendo a los... ni siquiera iba a los lugares de emergencia, al único lugar que fue en Bahía Blanca, diciéndoles se van a hacer cargo con los recursos disponibles, que fue una de sus primeras apariciones públicas como presidente. O sea, no le vamos a mandar nada a nadie, porque esa es la política del gobierno. Lo de Sturzenegger es más que... incluso ni siquiera nadie se lo va a haber pedido. El tipo agarró, tuiteó, lo levantó Milei y dijo, ya está, solucionado. Parte del book de fotos de Petri, ¿no? Lo de Bahía Blanca. No, su política además no es la de repartir ni siquiera en las emergencias, sino que en las emergencias las responsabilidades sean de las provincias. No, pero Y Milei de está- los lugares. Y sí, y Sturzenegger está todo el tiempo pensando en cuál puede ser la timba financiera que puede armar en cualquier momento, ¿no? Así como Caputo está con los bonos, Milei está tratando de expandir, como Cande decía hace un rato, el negocio financiero, bancario, no bancario, a límites cada vez traspasando el límite de lo posible, ¿no? La reforma laboral, por ejemplo, le da todo el manejo de seguros de desempleo para eliminar las indemnizaciones, por ahora voluntarias, pero para armar una especie de FJP así, o algo por el estilo, y meterlo en nuevas cajas que se valoricen, que financien Total. proyectos, y así con un montón de sectores. Hasta con la comida está dispuesto a hacerlo Sturzenegger, que fue lo que tuiteó esta semana. Es que para mí hay que diferenciar entre la gente que uno tiene diferencias ideológicas, que bueno, digo, podemos interpretar distinto al mundo, ok, y hay gente que es forra y que quiere y viene a hacer guita. Y qué sé yo, ¿viste? Sturzenegger, claramente, chicos, es la tercera vez que viene a hacer esto. O sea, ¿realmente creemos que él confía en que lo que dice nos va a llevar a buen puerto? No, ya lo hizo 2 veces, chicos. 2 veces. O sea, evidentemente cada vez que lo hace la junta en pala y viene con C de más, porque si no, no se explica. Nadie tiene tanto ego, nadie. Para mí él sí, para mí él cree que puede cambiar a Argentina No. para siempre. No, él Yo es creo un que forro. sí. Sí, también. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, también para estar ahí necesitas ser un forro necesariamente. No Creo sé, que eso, no sé, para yo- estar ahí en este gobierno también, Ah, ¿no? bueno, sí, en este para gobierno estar al lado de seguro. Milei, o sea, le tenés que chupar las medias. Y además es al revés, Milei le chupa las medias a Sturzenegger, lo Un cual es todavía asco. peor, porque Sí, te deja en sí, una sí. situación de debilidad muy grande. Pero el tipo creo que realmente él cree, por eso va a Harvard y va a todos lados del mundo explicando cuál tiene que ser la salida, la solución para Argentina, que es básicamente esto que charlamos recién, liberar todo, que el mercado se va a hacer cargo de los problemas, y en el medio solo hay que gestionar esa transición, pero no va a haber ningún problema cuando el Estado se achique y se levanten todas las restricciones que hacen que nosotros no podamos ser felices. Todos los que queden en el camino, bueno, quedarán en el camino, pero Argentina va a ser grande. No sobrevivieron. Sí, adhiero a eso. Hay un punto ahí donde, bueno, evidentemente este gobierno no tiene victorias, más allá de un sendero de desaceleración de la inflación, que es lo que Caballo muestra como límite en esto de que ahora van a aumentar las tarifas y eso. Pero bueno, digo, no sé si hay todavía una desaprobación tan grande, ¿no? Como en términos sociales. Y eso es lo que más me preocupa. Como que todo esto siga pasando. Tampoco no van todavía 6 meses, Es un montón, chicos. Basta. ¿Cuánto? pero si no, ¿quién? ¿No? Bueno. También está ese problema. Si no hay nadie al frente. A veces no hay, las cosas suceden. Y ya. No, Y claro. después alguien aparece. Pero justamente a eso está apostando la oposición, porque ¿quién sería si no? O sea, ¿qué está haciendo el peronismo? Está esperando a que las cosas salgan, a que las cosas aparezcan y que Creo la que gente están se le en ponga una en contra. entre ellos. más También, que obvio. estén esperando todos tomando el tema. Todo el Parece que mundo- se están matando entre ellos. Claro, el PRO también, los También. radicales también. El PRO en eso creo que es el que peor está porque No existe tiene- más. claro, como que se diluye un montón, ¿viste? Se están todos peleándose entre ellos, pero al mismo tiempo nadie tiene algo para proponer en oposición a esto, salvo, no sé, ¿quién aparece en los medios? Moreno.
que te propone el pasado. Ay, no. Ni siquiera te propone el futuro. O no sé, incluso Massa tampoco aparece por eso, porque él es el pasado. Entonces, el único que presentaba hasta ahora una opción de futuro era Milei, por lo tanto creo que algo de esperanza con alguien que lo votó hace menos de 6 meses, todavía le echa la culpa a lo que fue el gobierno anterior, creo yo, ¿no? Por lo menos lo que uno Sí, lee. esperaba una corridita cambiaria y un aumento de tarifas y eso es muy volátil. Con las tarifas cambian de opinión todos los Muy días. Igual, volátil, todos los sí. días. Sí, yo hasta que no sale publicado en el boletín oficial, Claro. como que no les creo. Después cambian lo del boletín oficial también, son un desastre. O sea, Pero- realmente en términos de mercado, yo me lo trato de pensar como más allá de lo que yo creo que hay que hacer, pero en términos de seguridad jurídica, o sea, en términos de un marco de estabilidad, de querer generar una macro estable, es imposible así, chicos, porque nadie puede prever, o sea, realmente no se puede prever lo que van a hacer. O sea, vos decís, bueno, van a hacer esto. No, bueno, después sale esto. No, bueno, después sale esto. No, después compraron el GNL, pero no lo pagaron. Bueno, y es como, nadie puede seguir el ritmo de esto. Claro. O sea, Por es muy difícil así. Por eso que dice Sturzenegger, lo más previsible es que el mercado decida, levantemos todo. Esa es su salida, ¿no? Lo más Qué previsible sería pelado, eso, libre hijo de mercado. puta. Nadie te votó, nadie te quiere. Sí, es terrible, pero creo que eso es lo que están discutiendo. Ni siquiera creo que discutan entre ellos, se están rosqueando para ver qué hacen. O sea, cuánto poder puede llegar a tener Francos, que a él se le cayó la ley Bases en primer lugar, Sí. tuvo que aparecer Caputo a rescatarlo, y ahora Francos dice que va a salir algo que a él se le cayó ya en el verano. Hay que ver si eso Unas sale. ganas de que se le caiga Si de eso se le nuevo. cae, ahí sí va a estar en grandes problemas el Pero gobierno. bueno, el radicalismo tiene más ganas de votárselo que ellos Sí. mismos. Y también vamos a estar en problemas nosotros, porque si se cae la ley Bases, Sturzenegger dijo que va a aumentar impuestos y va a ser el ajuste más fuerte. No sé si lo viste. Eso salió en Clarín en una nota medio marginal Sí. hace un par de semanas. Y como el tipo amenazando, voten la ley o yo voy a subir los impuestos y ajustar más todavía. Son unos forros. Argentina, un país. Fin. Quienes tengan Twitter hace tiempo entenderán la referencia. Bueno, si seguimos existiendo la semana que viene. No hablamos de tantos temas que había, pero bueno, lo seguiremos la semana que viene. Quería hablar del Ni Una Menos y de este país de mierda. No, mentira, país no, el país no es una mierda. Tenemos un gobierno de mierda, pero el país es lindo. Sí, obvio. Es de los mejores países del mundo. Sí, es Pese el a mejor que país del mundo. lo quieran Solo destruir que estamos sucesivamente. gobernados por gente que no está bien. No. Pero bueno, hay que juntarse para cambiarlo. Sí. ¿No? Bueno, gracias a todos los que están suscriptos, a todos los que ponen plata, sobre todo, que están bancando esto, que cada vez lo bancan más, visto que hay algunos que están subiendo la suscripción, que se está moviendo, así que muchas gracias. Les vamos a estar avisando cómo sigue esto, cómo seguimos con las Actividades con las presenciales. actividades presenciales, pero estamos activos, estamos tomando más decisiones que Milei, ¿no? Hacemos más Hacemos por este cosas, país que claro. O sea, estamos más en este país que el presidente, seguro. Ya no solo decimos cosas, también hacemos cosas. Milei solo dice cosas y tuitea. Total. Eso, gracias. Gracias y Y bueno. los que no estén suscritos, si les queda todavía algo de plata en esta economía, acá Ya, abajo chicos, es están los principio links. de mes, así que es ahora. Están todos los links abajo. Bánquennos porque queremos seguir haciendo esto y queremos hacer más cositas siempre. Totalmente. Bueno, gracias. Nos vemos.